El jueves de la cuarta semana de Pascua, el evangelio que toca es el de Juan 13, 16 al 20. En aquel tiempo, cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: Les aseguro que el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Se lo aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Continuamos con las enseñanzas del Evangelio de San Juan acerca de cómo hay que vivir si queremos, como Jesús, resucitar y vivir para siempre. Y la enseñanza de hoy se centra en la importancia de hacer como Él en nuestras relaciones con los demás. Pues hacer como Él es lo que nos permite resucitar y nos lleva a vivir eternamente. El texto de hoy sigue inmediatamente al relato del lavatorio de los pies y tiene 3 partes. La primera se refiere a la enseñanza que se deriva del lavatorio de los pies. La segunda trata de la traición de Judas. Y la tercera, de la importancia de acoger y recibir a los demás. Veamos la primera parte, las enseñanzas del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies fue un gesto muy especial que hizo Jesús y que dejó desconcertados a sus discípulos. Si recuerdan, en esa noche, mientras celebraban la Pascua, Jesús se puso en pie, se quitó la túnica, se ciñó una toalla y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, incluyendo al traidor Judas. Este gesto de Jesús dejó atónitos a sus discípulos. No lo podían creer, pues lavar los pies era una tarea que hacían los esclavos o, en su defecto, la mujer de la casa. Recordemos que en esos tiempos la gente caminaba sin zapatos o con sandalias, y como los caminos eran polvorientos, el lavado de los pies era un gesto de cortesía que se le hacía a todo aquel que llegaba de visita a una casa. Por tal motivo, Juan nos relata que Pedro se resistió cuando Jesús quiso lavarle los pies. No podía creer que Jesús, el Maestro y el Señor, pudiese estar haciendo una tarea de esclavos. Hoy, muchos piensan como Pedro y no conciben cómo una persona con dinero, autoridad y poder se ponga a hacer tareas de servicio, pues para eso paga. Jesús nos va a enseñar que todo trabajo es digno y que nadie se debe creer superior a los demás solo porque tiene dinero, autoridad y poder. Más bien, aquel que tiene dinero, autoridad y poder y se pone a servir, en realidad se engrandece y es más querido y respetado. El lavatorio de los pies terminó con las siguientes palabras de Jesús. Dijo él: Si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deberán lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Él nos ha dado ejemplo de lo que hay que hacer, de modo que el que se considera cristiano, ni el dinero, ni la autoridad, ni el poder, lo deben envanecer y hacerlo creer que es superior a los demás y que debe ser servido. Entonces, cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, dice el texto que se puso la ropa y empezó su enseñanza a partir de ese gesto que acababa de realizar. Y lo primero que les dijo fue: les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Aquí Jesús menciona al criado o al esclavo porque su tarea era lavar los pies a quienes entraban en casa. Y un criado solo hace la tarea del criado. Nunca el criado hace las veces de patrón o de dueño. Y no lo hace porque no le corresponde, porque es solo un criado y el criado obedece. Lo lógico en una cadena de mando es que el inferior nunca asuma las tareas del superior. Pero sí puede ser al revés. Sí es posible que el superior haga las tareas del inferior. Seguro sabe hacerlas y es muy probable que las haya hecho antes. Pero
Algunos piensan que proceder así es indigno del cargo o de la posición que tienen, y que hacer lo que hace el inferior es rebajarse, y que no está a la altura de uno, como si el trabajo, cualquiera que sea, fuese indigno. Lo que hace indigno el trabajo no es el tipo de trabajo que se hace, sino la deshonestidad con la que se hace. Luego, para la persona justa, todo trabajo, por muy importante que sea, si es deshonesto, es indigno. Desgraciadamente, despreciar el trabajo por el tipo de trabajo es la actitud de muchos. Así piensa el mundo, y sostiene que servir es algo indigno de su clase, y que uno es mejor, vale más, es más honorable, en la medida en que es servido. Pensar así hace que la persona mire por encima del hombro a sus inferiores y trate con desprecio a sus empleados. Pero esta actitud de creerse reyes o dioses y esa exigencia de ser servidos está muy lejos del camino cristiano. Para Jesús, ponerse a la altura de los inferiores no solo no es indigno, sino que demuestra la grandeza del superior y de aquel que manda. Por eso Él, el Maestro y el Señor, también hace tareas de esclavo. Y su enseñanza concluye diciendo: si saben esto, felices ustedes si lo ponen en práctica. De lo que se trata es de ser atentos y gentiles con los demás, de facilitarles su trabajo y ayudarlos si es necesario, sin mirar la clase de trabajo que hay que hacer, ni mirar si la persona servida está por encima o por debajo de uno. Más aún, mientras más alto uno esté, más delicadeza, preocupación y mejor trato deberá tener hacia quienes están por debajo de él. Si nosotros hiciésemos con nuestros empleados e inferiores lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos, es decir, si les facilitamos la vida y les aliviamos la carga, entonces Jesús nos promete que seremos muy felices. En la segunda enseñanza del texto, Jesús se refiere a la traición de Judas. Judas es aquel esclavo, aquel criado o inferior, que en lugar de abajarse y servir, como se espera del discípulo, desea subirse y ponerse en lugar del dueño y espera ser servido. Judas se dejó lavar los pies por Jesús, pero no le interesaron sus enseñanzas. Y por supuesto, no estaba en su corazón el lavarle los pies a los demás. El problema de Judas fue que buscó sus propios intereses y no los de su Señor. Él piensa como los que son del mundo, que la vida consiste en llegar a la cima, a como dé lugar, y esperar ser servidos por todos. Y esta manera de pensar inevitablemente lo llevó a traicionar al Maestro. Por eso dice Jesús, esto de hacerse siervos y seguir el ejemplo de lavarse los pies unos a otros, no lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido. Tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Y se lo digo ahora, antes de que suceda, porque va a suceder, para que cuando suceda crean que yo soy, para que se den cuenta de que hablo lo del Padre. Aquí es necesaria una nota aclaratoria. Recuerden primero que los evangelios no son relatos biográficos, sino enseñanzas de la Iglesia acerca de Jesús. Y segundo, que el Evangelio de Juan se escribió a fines del primer siglo, cuando ya la Iglesia afirmaba que Jesús es Dios. Por eso Juan dice que Jesús sabía lo que iba a suceder, porque la Iglesia ya sabía lo que había sucedido. Pero la Iglesia también afirma que Jesús fue perfectamente hombre y en cuanto hombre no pudo saber el futuro, pues nosotros, hombres y mujeres, no lo sabemos. Por tanto, hay que entender este verso como una expresión de lo que creía y enseñaba la Iglesia. Desgraciadamente, no todos, ni siquiera todos los apóstoles de Jesús, compartieron sus enseñanzas. Y a muchos que se dicen cristianos, ni siquiera les interesan las enseñanzas de Jesús. Más bien abusan y explotan a quienes están por debajo de ellos. Desgraciadamente, así como Judas, también hay algunos responsables de la Iglesia que solo se interesan en acumular comodidades, honores y dignidades, y que en lugar de servir,
esperan ser servidos. Este no es el modo cristiano de proceder. Por eso, aquel cristiano que sabiendo lo que debe hacer y habiendo compartido el pan de la Eucaristía y lo que ello significa, le da la espalda a la solidaridad, a ayudar, al servir al pequeño, al que está por debajo, al inferior, al criado, es en la práctica un traidor igual que Judas, pues traiciona el camino de Jesús. No comparte los valores del reinado de Dios, sino los del mundo. Y en la tercera parte del texto, Jesús concluye su enseñanza diciendo: les aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Unas líneas antes Jesús nos había dicho que el enviado no es más que el que lo envía. Esto significa que cuando salgamos al mundo a anunciar el camino de Jesús, a anunciar que hay que vivir como Jesús, seguir su ejemplo y no creernos superiores, muchos nos rechazarán. Pero quienes nos acogen y acogen el modo de proceder de Jesús, no solo acogen a Jesús, sino también a Dios Padre que lo ha enviado. Si seguimos pues el camino de Jesús, tenemos que acoger, ayudar y servir a quienes consideramos inferiores a nosotros. Debemos recibir y ayudar sin mirar la condición de las personas, que si así hacemos, estaremos recibiendo a Dios mismo. En conclusión, los invito a reflexionar en nuestra relación con quienes nos rodean. ¿Cómo trato a quienes dependen de mí o a quienes trabajan para mí? ¿Lo hago con respeto y poniéndome en su lugar, como lo hubiese hecho Jesús? ¿Mi relación con ellos es como la que espera Jesús? ¿Sirvo a quienes me sirven? ¿Me preocupo de ellos? ¿Hago mías sus preocupaciones y procuro ayudarlos? Pidámosle al Señor su ayuda para que nos dé un corazón como el de Jesús, tierno y delicado, a fin de hacernos sensibles y podamos darnos cuenta de las preocupaciones y sentimientos de quienes nos rodean. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.